Viernes, 7 de febrero de 2025. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-9903. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto contra la resolución que negó modificar o sustituir la prisión preventiva justificada. Ante la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 163 de la Ley de la Materia, el juez de distrito debe inaplicarlo y acudir a las normas de la parte general de la suspensión del propio ordenamiento, que permiten otorgarla con efectos restitutorios. Hechos. El quejoso solicitó al juez de control la modificación de la prisión preventiva justificada que se le impuso como resultado de la vinculación a proceso. La autoridad responsable negó tal petición, al estimar que no habían variado las condiciones objetivas que condujeron a su imposición. Esa negativa fue reclamada en el juicio de amparo indirecto y se pidió la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, para que la persona quedara en inmediata libertad. La jueza de distrito negó la medida en los términos solicitados y la concedió para el único efecto de que el peticionario quedara a su disposición por cuanto hace a la libertad personal, en el lugar en el que se encontraba recluido, y a la de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal, en términos del artículo 163 de la Ley de Amparo, inconforme. El quejoso interpuso recurso de queja en el que, tras efectuar el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio de la norma aplicada, se determinó que tal norma restringe de manera desproporcionada el derecho a la tutela cautelar y, por tanto, se consideró necesario establecer los efectos de la suspensión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que ante la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 163 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe inaplicarlo y acudir a las normas de la parte general de la suspensión del propio ordenamiento. Artículos 127, 128 y 147. Que permiten concederla con efectos restitutorios, sin que al hacerlo se desatienda la tesis de jurisprudencia 1A/J 50/2017, décima, de título y subtítulo. Suspensión en el juicio de amparo. Indirecto en materia penal. Para decidir sobre la suspensión de actos reclamados no previstos en la parte especial de la Ley de Amparo, en materia penal, deben aplicarse las normas de la parte general, que permiten ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, aplicada en sentido contrario. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 397/2016, de la que derivó la tesis citada, desde un escenario estrictamente de legalidad, determinó que para decidir sobre la suspensión de los actos reclamados no previstos en la parte especial relativa de la Ley de Amparo, en materia penal, deben aplicarse las normas de la parte general que permiten, entre otras cosas, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al interés social y al orden público. Dicho razonamiento implica, en sentido contrario, que, tratándose de las hipótesis legales previstas en la parte especial de la suspensión en materia penal, no es factible acudir, en principio, a las reglas generales que rigen dicha medida en la propia ley, como son las previstas en los artículos 127, 128 y 147. Sin embargo, ante la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 163 de la Ley de Amparo por los efectos que prevé para otorgar dicha medida cautelar y su consecuente inaplicación, ello posibilita al órgano jurisdiccional para que acuda a las normas de la parte general de la suspensión que sí permiten, entre otras cosas, ponderar la apariencia del buen derecho frente a la posible afectación al orden público y al interés social, así como para otorgar efectos restitutorios a la medida cautelar, de ser el caso. De esta manera, solo después de efectuar dicho ejercicio jurídico, limitado al caso específico, podría otorgarse la suspensión provisional contra la negativa de sustituir la prisión preventiva justificada, para el efecto de que la autoridad responsable fije nueva audiencia para la revisión de la medida ya impuesta al quejoso y, sin demora, dicte otra que considere razonablemente adecuada, pero a la luz de los parámetros legales, convencionales y constitucionales sobre la materia, misma que, desde luego, podrá ser distinta de aquella. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 2 de 7. Registro digital, 202-9902.
Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto contra la resolución que negó modificar o sustituir la prisión preventiva justificada. El artículo 163 de la Ley de Amparo, en cuanto a los efectos que otorga a dicha medida, es inconvencional, al restringir de manera desproporcionada el derecho a la tutela cautelar. Inmerso en los artículos 17 y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hechos. El quejoso solicitó al juez de control la modificación de la prisión preventiva justificada que se le impuso como resultado de la vinculación a proceso. La autoridad responsable negó tal petición, al estimar que no habían variado las condiciones objetivas que condujeron a su imposición. Esa negativa fue reclamada en el juicio de amparo indirecto y se pidió la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios para que la persona quedara en inmediata libertad. La jueza de distrito negó la medida en los términos solicitados y la concedió para el único efecto de que el peticionario quedara a su disposición por cuanto hace a la libertad personal, en el lugar en el que se encontraba recluido, y a la de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal, en términos del artículo 163 de la Ley de Amparo, contra lo cual se interpuso recurso de queja, en el que a petición de parte se efectuó el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio de la norma aplicada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 163 de la Ley de Amparo, en cuanto a los efectos que prevé para otorgar la suspensión contra actos que afecten la libertad personal, como la negativa a modificar o sustituir la prisión preventiva justificada, es inconvencional. Al restringir de manera desproporcionada el derecho humano a la tutela cautelar, inmerso en los artículos 17 y 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Justificación. El artículo 163 de la Ley de Amparo constriñe al juez de distrito a establecer como único efecto de la suspensión, en todos los casos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, distintos de los previstos en los artículos 164 a 166, que el quejoso quede a disposición de dicho juzgador solo en lo que se refiere a la libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento. A juicio de este tribunal, esa norma limita innecesaria y desproporcionadamente la facultad del juez para acudir a otro parámetro con el objeto de establecer, fundada y motivadamente, si el acto reclamado, a pesar de que incida en la libertad personal del quejoso, pudiera resultar inconstitucional desde la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Por lo mismo, si con base en ello es necesario otorgar diversos efectos a la suspensión, con el objeto de salvaguardar ese derecho humano de primer rango con un espectro más amplio al previsto, de manera acotada y taxativa, en la invocada disposición de la ley reglamentaria. Esto se considera, porque desde la concepción y el origen normativo del artículo 163 en estudio, se vedó la posibilidad de que el juez de amparo, de manera fundada y motivada, pudiera fijar la situación en la que habrían de quedar las cosas y adoptara las medidas que estimara pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación, como también para evitar daños de difícil o de imposible reparación al quejoso privado de la libertad personal, como por ejemplo lo autoriza el artículo 147 de la propia ley. Esto, aun cuando alguna de esas otras alternativas pudiera resultar conducente para proteger de mejor forma el derecho humano objeto de la litis constitucional, así como para garantizar la continuidad del procedimiento penal de origen, sin vulnerar de manera innecesaria la libertad del quejoso privado de aquella dentro del mismo. Lo anterior es inconstitucional e inconvencional, pues la limitante normativa de que se trata, desde su origen, buscó constreñir al juzgador federal de antemano para que al decretar la suspensión la estableciera siempre con efectos acotados y no pudiera dirimir, en principio, la existencia de otra solución jurídica que protegiera de mejor forma la libertad personal, sin demérito de la marcha normal y los fines del procedimiento penal de origen. En efecto, sin dejar de lado la finalidad constitucionalmente válida del legislador en cuanto a que debería otorgarse certeza y seguridad jurídica a las personas para evitar la multiplicidad y disparidad de criterios de los juzgadores de amparo al decretar la suspensión de ciertos actos en materia penal, lo cierto es que ello es desproporcionado para lograr ese fin, pues lo que mayormente debería buscarse a través de la medida cautelar de la suspensión es afectar lo menos posible a la libertad personal del quejoso,
conforme al artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues aquella es un derecho fundamental cuya restricción en un Estado democrático debe erigirse como la excepción. De ahí que la limitante legislativa inmersa en el artículo 163 de la Ley de Amparo, en cuanto a los efectos que prevé para la suspensión contra actos que afecten la libertad personal, debe inaplicarse por ser desproporcionada para alcanzar el objetivo que buscó el legislador cuando emitió esa norma. Por tanto, deberá atenderse a las reglas generales previstas en los artículos 127, 128, 147 y demás aplicables de la ley de la materia. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 3 de 7. Registro Digital, 202-9866. Tipo, aislada. Actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en los centros de reclusión. No los constituyen las condiciones en que la persona se encuentra privada de la libertad, cuando son inherentes o connaturales a la prisión misma. Hechos. Una persona privada de la libertad en un centro de reclusión reclamó en amparo indirecto actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, derivados de las condiciones de humedad, poca iluminación y ventilación, así como temperaturas extremas a las que está sometida en su celda. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio, al no existir indicios de los cuales se obtuviera la certeza de los actos reclamados. Contra esa determinación interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no pueden considerarse como actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en los centros de reclusión las condiciones en que la persona quejosa se encuentra privada de la libertad, cuando son inherentes o connaturales a la prisión misma. Justificación. El artículo 5, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Si bien este precepto no ofrece un concepto respecto al derecho a la integridad personal, sí define algunos de sus principales aspectos, como son el que salvaguarda a la persona en su ámbito físico, psicológico y moral, así como que se prohíban algunas prácticas, como la tortura, los tratos inhumanos y degradantes, además de que surgen ciertas obligaciones para el Estado, como tratar a las personas privadas de la libertad con el respeto debido a la dignidad humana. Doctrinalmente se ha establecido que trato cruel o inhumano es toda acción u omisión intencional, deliberada y no accidental, que cause serios sufrimientos físicos o mentales, o daños, o que constituya un grave ataque contra la dignidad humana. Debe considerarse una situación que traspasa esos límites racionales que, tratándose de una prisión, presupone la aplicación de una medida de esa naturaleza. La prisión misma está prevista constitucionalmente y, por ende, ni el sometimiento al acto material de la prisión, ni sus consecuencias connaturales o inherentes pueden estimarse actos crueles, inhumanos o degradantes, en tanto no excedan de lo racionalmente considerable como derivación lógica de las circunstancias en que necesariamente la estancia en prisión debe materializarse, pues éstas son inherentes a las condiciones de acondicionamiento posible y de repercusión natural de aspectos como la infraestructura, diseño, ubicación, seguridad y funcionalidad, entre otras, que a su vez se ven permeados por factores de clima, ambiente y localización dentro de un determinado país, territorio o ciudad. Esos aspectos específicamente concurrentes a la prisión como efectos ineludibles no constituyen actos crueles o inhumanos que, por el contrario, consisten en decisiones de crueldad intencionalmente producidas y que atentan contra la dignidad humana. Las condiciones de la estancia donde está ubicado el quejoso, como que haya poca iluminación o humedad, son aspectos que, dentro de lo razonable, no pueden considerarse como tratos crueles e inhumanos. Se trata de una circunstancia inherente a la prisión misma, de manera que cuando esa medida se encuentra justificada, al tener como consecuencia los efectos derivados de la restricción de la libertad, no puede obligar a que se lleve a cabo en condiciones distintas, pues ello implicaría exigir tratamientos de privilegio, cuya pretensión no tiene fundamento legal ni racional. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 4 de 7. Registro Digital, 202-9879. Tipo, aislada. Delito de desaparición cometida por particulares.
El artículo 34 de la Ley General de la materia que lo prevé, respeta el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Hechos. Una persona promovió amparo directo contra la resolución que confirmó la sentencia condenatoria dictada en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares agravada. Al considerar que el artículo 34 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que contiene el tipo penal respectivo, es inconstitucional por ser oscuro, impreciso e inexacto, y que resulta inconvencional por incumplir los estándares previstos en el artículo 3, en relación con el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y en el artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 34 citado, que establece que incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero, respeta el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación. La estructura del tipo penal aludido contiene una definición del delito de desaparición cometida por particulares, agentes no estatales, compuesto por una conducta objetiva como es la privación de la libertad cometida por cualquier persona, y un elemento subjetivo, como es el ocultar a la víctima o su suerte o paradero. De ello se advierten elementos inequívocos que permiten que el destinatario pueda comprender de manera cierta en qué consiste la conducta que se sanciona. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gelman vs. Uruguay, estimó que aun cuando el artículo 4 de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Declaración de 1992, antecedente de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, no obligaba a los Estados parte a seguir estrictamente la definición contenida en la Declaración en sus códigos penales, si debían asegurarse que el acto de desaparición fuera definido de forma tal que claramente se distinga de otras ofensas como el secuestro. Ahora bien, el hecho de que el Estado mexicano haya armonizado su legislación para incluir el delito de desaparición cometida por particulares, agentes no estatales, sin integrar los elementos relativos a la negativa de informar sobre la suerte o paradero de la víctima, no implica que el tipo penal sea oscuro, ni que sea contrario al artículo 3, en relación con el artículo 2. Ambos de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ni al artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, porque la definición del ilícito se redactó de forma clara y sin lugar a dudas, pues sus elementos permiten que el destinatario pueda comprender de manera cierta en qué consiste la conducta prohibida y su sanción. Tribunal Colegiado en Materia Penal del 12º Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 202-9880. Tipo, aislada. Delito de desaparición cometida por particulares. Ineficacia del argumento de inconvencionalidad del artículo 34 de la Ley General de la Materia, que controvierte la estructura del tipo penal respectivo por incluir un elemento subjetivo específico. Hechos. Una persona promovió amparo directo contra la resolución que confirmó la sentencia condenatoria dictada en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares agravada. Al considerar que el artículo 34 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que contiene el tipo penal respectivo, es inconvencional porque introduce un elemento subjetivo relativo a la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero, cuando debió incluir solo las conductas relativas a la negativa de informar sobre la suerte o paradero de la víctima y su sustracción del amparo de la ley. Conforme a los artículos 2 y 3 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es ineficaz el argumento de inconvencionalidad del citado artículo 34, que controvierte la estructura del tipo penal de desaparición cometida por particulares, por incluir un elemento subjetivo específico. Justificación. El precepto referido,
al contener como elemento subjetivo ocultar a la víctima o su suerte o paradero, en la definición del ilícito de desaparición cometida por particulares, agentes no estatales, no perjudica al quejoso. Al contrario, la descripción de un tipo penal con elementos subjetivos implica un mayor beneficio para el reo que establecer solo elementos objetivos debido a la mayor carga probatoria que implica demostrar los primeros. Tribunal Colegiado en Materia Penal del 12º Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 202-9881. Tipo, aislada. Estados de cuenta bancarios. Carecen de valor probatorio los obtenidos por la Administración Local de Auditoría Fiscal para acreditar el delito de defraudación fiscal equiparable. Artículo 109, fracción V. Del Código Fiscal de la Federación. Hechos. Una persona promovió amparo directo contra la sentencia de segunda instancia que revocó el fallo absolutorio dictado a su favor por el delito de defraudación fiscal equiparable previsto en el artículo referido. Alegó que los estados de cuenta bancarios con los que se acreditó el delito se obtuvieron de manera ilícita, porque no fueron solicitados ni tramitados por el Ministerio Público, sino proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, a petición de la Administración Local de Auditoría Fiscal, quien lo solicitó a la supervisión de procesos preventivos de dicha comisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los estados de cuenta bancarios obtenidos por la Administración Local de Auditoría Fiscal para acreditar el delito de defraudación fiscal equiparable previsto en el artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación constituyen pruebas ilícitas y, por tanto, carecen de valor probatorio. Justificación. Conforme a los artículos 24, fracción, inciso A, en relación con las atribuciones específicas a que remite el artículo 22 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Y 82, fracción, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, abrogado. La Administración Local de Auditoría Fiscal carece de facultades para coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales para recabar datos de prueba, por lo que su facultad para solicitar información de un contribuyente a la CNBV debe circunscribirse de manera exclusiva al procedimiento fiscalizador, ya que el artículo 142, fracción 4, de la Ley de Instituciones de Crédito así lo establece expresamente. En consecuencia, resultan ilícitas las pruebas obtenidas por dicha autoridad para el procedimiento penal y, por ende, carecen de valor probatorio. Tribunal Colegiado del 31º Circuito. 7 de 7. Registro Digital, 202-9885. Tipo, aislada. Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Cuando el imputado alega atipicidad como causa de exclusión del delito, porque el incumplimiento ocurrió por causa justificada, esa circunstancia debe probarse plenamente. Hechos. Una persona sentenciada por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar promovió amparo directo contra el fallo condenatorio. Argumentó, sin aportar prueba alguna, que existió atipicidad como causa de exclusión del delito, en virtud de que el incumplimiento se dio por causa justificada, y que si no cumplió con sus obligaciones alimentarias fue porque no tuvo trabajo y que lo que aportó fue de acuerdo a sus posibilidades. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando la persona imputada alega atipicidad como causa de exclusión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, porque el incumplimiento ocurrió por causa justificada, esa circunstancia debe probarse plenamente. Justificación. En el delito en estudio la conducta que constituye el núcleo del tipo es dejar de cumplir sin causa justificada la obligación de proporcionar alimentos a los acreedores legalmente reconocidos. El concepto del tipo penal conglobado abarca la suma de la tipicidad y antijuridicidad, es decir, la constatación de que una conducta, además de típica, es antijurídica conforme al principio de lesividad. Perjuicio al bien jurídico, el fin de protección de la norma, razón o motivo por el que se sanciona penalmente esa conducta, y la ausencia de causas que justifiquen ese comportamiento en el contexto del derecho. Evidencia de que es contrario al orden jurídico. Si en el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar el legislador establece en la propia descripción típica que la conducta punible es la omisión de cumplir con una obligación sin causa justificada. Por la metodología o técnica legislativa empleada en la redacción, se da la oportunidad de excluir de ese comportamiento típico, punible,
el eventual incumplimiento que logre ampararse en una causa o motivo que lo justifique. Esto es, que se pruebe racionalmente un estado de imposibilidad real para cumplir con el deber. Probada la existencia de la obligación, proveniente de una sentencia judicial consentida, y el derecho de los acreedores de esa obligación, alimentaria. Así como el incumplimiento por la consecuente conducta de omisión de proporcionar los alimentos, se satisfacen los componentes positivos de la descripción típica desde un punto de vista material y normativo, en los términos de la querella de la víctima y la pretensión punitiva de la Fiscalía. La posible causa que justifique esa imposibilidad de cumplir con la obligación se traduce en una eventual causa de justificación o excusa absolutoria que podrá incidir, en todo caso, en el acreditamiento de la antijuridicidad y, con ello, del tipo penal conglobado, exigible para la reprochabilidad de la conducta. Sin embargo, la prueba de ese estado de excepción de incumplimiento justificado y no reprochable, no punible, debe ser plena y corresponde a quien la invoca o aduce como causa de exclusión del delito. No basta la sola manifestación del obligado en el sentido de que no le fue posible o de que solo cumplió en parte y de modo intermitente, conforme a sus posibilidades, pues deben aportarse pruebas que acrediten ese motivo de justificación, pues de no hacerse subsiste legalmente la probada conducta de incumplimiento de la obligación y su carácter típico y punible. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.